Nuestra lectura de hoy está en Lucas 24, del 44 al 49. Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las escrituras, y él les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bienvenidos a nuestro culto en casa. Hoy estamos viendo un día muy especial de la Semana Santa y vamos a tratar el tema el Cordero de Dios. Y en Isaías capítulo 53, versículo 3, encontramos un pasaje que cuando lo leí la primera vez me llamó mucho la atención, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En este pasaje encontramos algo interesante para considerar en esta Semana Mayor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos reconocer la muerte expiatoria de Cristo en la cruz por nosotros. Él sufrió por nosotros. Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La muerte del Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue hecho allí en la cruz por ti y por mí.
Recuerdo hace tiempo Mel Gibson hizo una película y alguna gente no se dio cuenta de todo que estaba bañado en sangre, los sufrimientos, los golpes, el atravesarle con un clavo sus manos y sus pies y los 40 latigazos y todo eso que el Señor pasó. Una persona al verlo le dio un infarto ahí en el cine, porque no nos damos cuenta de lo que el Señor pagó por nosotros. En Juan 1:29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre tenía que llevar un corderito para la expiación de sus pecados. Y ese corderito que llevaba cargando y subía las escaleras hasta donde estaba el templo y era entregado al sacerdote para que ahí fuera sacrificado. Eso representa el Señor Jesús, el hombre especial. No se halló ningún hombre justo que pudiera morir por nosotros. No se halló ninguna persona sin pecado. Por eso el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, vino a morir en la cruz por nosotros. Él fue presentado así cuando fue el anuncio a los pastores de su nacimiento. Cuando en su nacimiento no fue en un palacio, sino en un pesebre. Y ahí donde comían los animalitos, allí se puso al Señor Jesús. Más adelante, cuando el Señor Jesús va con Juan para ser bautizado, Él le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y necesitamos nosotros entender cómo Él pagó por nosotros, cómo Él sufrió en la cruz por nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios. ¿Puedes tú imaginarte al Señor Jesús tomando tu lugar en la cruz? Es importante para nosotros entender en esta Semana Santa lo que le llevó para morir en la cruz por nosotros. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Necesitamos nosotros entender que Él pasó por dolores, pasó por angustia. Antes, allá en el huerto, el Señor ora al Señor, su Padre, y le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le dice a sus discípulos: afligida está mi alma hasta la muerte. Sabía lo que iba a padecer en la cruz por ti y por mí. Y aún así, Él decide ir a la cruz. Como cordero fue llevado al matadero. Y es importante para nosotros ver esa muerte para poder vivir también así para Él. Hechos 8:32 dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así fue el Señor a la cruz por ti y por mí. No abrió su boca, no se quejó. Estamos pasando por tiempos difíciles y esta pandemia es en todo el mundo. Y hay personas que se quejan, se aburren por estar en casa. Y aún falta un poco más. Estoy oyendo que
que quizás se implemente la fase 3. Aquellos que pensaban ya para el día 30 ya nos vamos a poder salir, quién sabe. Si logramos vencer en esta semana parte de la enfermedad, entonces habrá más oportunidad. Veía de unos niñitos que decían, ya quiero salir, ya quiero salir. Y estás en tu casa, estás cómodo, tienes alimento. Pero hay personas en situación de calle, hay personas en situación de que viven día a día de lo que ganan y ellos están sufriendo. ¿Qué podemos hacer nosotros por ello? ¿Cómo podemos ayudar? Dice la Biblia, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A través de él podemos acercarnos a Dios hoy en día. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que se pierden, se van. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay algunas personas que dicen que después que termine esta contingencia van a salir, van a ser más amorosos, van a hacer más cosas, van a entender la importancia de estar afuera, de tener un trabajo. Pero hay otros que no, seguirán su camino, cada cual se apartó por su camino. Me decía una persona que si era difícil ir a la iglesia para algunos, acostumbrándose ya no a ir, pues después va a haber muchas personas que ya no van. Navidad y Semana Santa. Casi son los dos tiempos en los cuales las personas se acercan a Dios. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lucas 24:46, el Señor les dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aproveche estos días santos, como le llaman algunos, para hablar de Cristo, predicar el arrepentimiento y perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Que lo que Él padeció en la cruz, que lo que Él sufrió por ti y por mí para perdonarnos de nuestros pecados, sea muy importante para ver de otra manera esta Semana Santa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahora es tiempo de nosotros de abrir nuestras bocas y de decirle cómo hay salvación, cómo pueden obtener la vida eterna a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 nos dice que decían a gran voz allá en el cielo, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la alabanza. Y el Señor viene un día
viene por nosotros. Pero ahora es cuando debes darle la alabanza, la gloria y predicar por Él. El Señor dice, yo conozco a mis ovejas, ellos oyen mi voz y me siguen. ¿Puedes tú mostrar a los demás ese pastor, ese Señor, el único que quita el pecado del mundo? Tengo una relación con Dios, una mejor relación, y entiende qué hizo el Señor por ti. Y el Señor nos hace una invitación y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y si tú todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, acércate a Él. Pídele que te perdone tus pecados, que te limpie de toda maldad y que tú le aceptas como Señor y Salvador. ¿Quisieras hacerlo? Puedes hacerlo en esta hora. Repite esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que he pecado. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, limpia mis pecados, acéptame como un hijo tuyo. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Amén. Así que, mi amigo, mi hermano, considera en esta semana el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bendiciones. Nos vemos el domingo, domingo de resurrección. Que el Señor te bendiga.